El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Los nazis ascendieron al poder en Alemania en enero de 1933. Creían que los alemanes eran una raza superior, que los judíos eran inferiores y que representaban una amenaza para la denominada comunidad racial alemana. Hoy, en Mapamundi, haremos un resumen de una de las tragedias más grandes de la humanidad. Para 1945, los alemanes y sus colaboradores habían asesinado aproximadamente a 2 de cada 3 judíos europeos como parte de la solución final. La solución final fue la política nazi para asesinar a los judíos de Europa. Durante la era del Holocausto, las autoridades alemanas también atacaron a otros grupos debido a lo que percibían como su inferioridad racial y biológica. Estos incluyeron a los gitanos, las personas con discapacidades y a otros como polacos, civiles soviéticos y negros. Las autoridades alemanas persiguieron a otros grupos por razones políticas, ideológicas y conductuales. Entre ellos se encontraban comunistas, socialistas, testigos de Jehová y homosexuales. En 1933, la población de judíos en Europa sumaba más de 9 millones. La mayoría de los judíos europeos vivían en los países que la Alemania nazi ocuparía o sobre los que ejercería influencia durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis consideraban que los judíos eran el mayor peligro para Alemania. Estos asesinaron a unos 200.000 gitanos. Además, como parte del programa de eutanasia, asesinaron a por lo menos 250.000 pacientes con discapacidades físicas o mentales, que eran principalmente alemanes y vivían en instituciones. A medida que la tiranía nazi se extendió por toda Europa, los alemanes y sus colaboradores persiguieron y asesinaron a millones de otras personas. Entre 2 y 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos fueron asesinados o murieron de inanición, enfermedades, negligencia o maltrato. Los alemanes se enfocaron en los intelectuales polacos no judíos para asesinarlos y deportaron a millones de polacos y civiles soviéticos para hacer trabajos forzados en Alemania o en la Polonia ocupada, donde estas personas trabajaron y con frecuencia murieron bajo condiciones deplorables. En los primeros años del régimen nazi, el gobierno nacional socialista estableció campos de concentración para detener a oponentes políticos e ideológicos reales o imaginarios, siendo Auschwitz el campo de exterminio y concentración más grande. En los años previos al estallido de la guerra, se establecerían los oficiales de las Schutzstaffel, que fue una organización militar, policial, política, penitenciaria y de seguridad al servicio de Adolfo Hitler y del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ellos, junto a la policía nazi, eran los encargados de encarcelar cada vez a más judíos, gitanos y otras víctimas del odio étnico y racial en estos campos. Para concentrar y vigilar a la población judía, así como para facilitar la posterior deportación de los judíos, durante los años de la guerra los alemanes y sus colaboradores crearon guetos, campos de tránsito y campos de trabajos forzados para los judíos. Las autoridades alemanas establecieron también numerosos campos de trabajos forzados, tanto en el denominado Gran Reich alemán como en otros territorios ocupados por los alemanes para personas no judías a quienes los alemanes buscaban explotar laboralmente. Después de la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, los Einsatzgruppen tomarían parte importante de este asunto. Fueron un conjunto de escuadrones de ejecución especial formados por miembros de la Policía Especial Nazi, que formaron batallones militarizados para movilizarse detrás de las líneas alemanas y llevar a cabo operaciones de asesinato masivo de judíos, gitanos y otros funcionarios del Partido Comunista y del Estado Soviético, siendo responsables del asesinato de más de 1 millón de hombres, mujeres y niños judíos
junto con cientos de miles de otras personas. Entre 1941 y 1944, las autoridades alemanas nazis deportaron a millones de judíos de Alemania, de los territorios ocupados y de los países de muchos de sus aliados del Eje, a los guetos y a los centros de exterminio, también llamados campos de exterminio o campos de concentración, donde fueron asesinados en cámaras de gas diseñadas especialmente para este fin. Este fue el caso de Leo Schneiderman. Él y su familia fueron forzados a vivir en un gueto en Łódź. El gueto fue liquidado en 1944 y Leo fue deportado a Auschwitz. Luego fue enviado al campo de Gross-Rosen para trabajos forzados, perdiendo a su madre y hermano para siempre. It was late at night that we arrived at Auschwitz. When we came in, the minute the gates opened up, we heard screams, barking of dogs, blows from those capos, those officials walking from them over the head, and then we got out of the train. And everything went so fast, left, right, left. Men separated from women, children torn from the arms of mothers, the elderly chased like cattle, the sick, the disabled were handled like packs of garbage. They were thrown aside together with broken suitcases, with boxes. My mother ran over to me and grabbed me by the shoulders. And she told me, Leibele, I'm not going to see you no more. Take care of your brother. 10 minutes later, Mengele, the doctor, I didn't know him that time. I saw a handsome-looking German with white gloves, pointed to my little brother to go to the left. And before I realized, he was gone, and I didn't see him no more. Durante los últimos meses de la guerra, la Guardia Nazi trasladó a los prisioneros de los campos en tren o en marchas forzadas, también denominadas marchas de la muerte, en un intento por evitar que los aliados liberaran a grandes cantidades de prisioneros. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban por Europa en una serie de ofensivas contra Alemania, empezaron a encontrar y a liberar a los prisioneros de los campos de concentración, así como a los prisioneros que iban en camino a marchas forzadas desde un campo hacia otro. Las marchas continuaron hasta el 7 de mayo de 1945, fecha en que las Fuerzas Armadas alemanas se rindieron incondicionalmente a los aliados. Para los aliados occidentales, la Segunda Guerra Mundial terminaría oficialmente en Europa al día siguiente, el 8 de mayo, mientras que las fuerzas soviéticas anunciarían su día de la victoria el 9 de mayo de 1945. Tras el Holocausto, muchos de los sobrevivientes encontraron refugio en los campos para personas desplazadas, administrados por las fuerzas aliadas. Entre 1948 y 1951, casi 700.000 judíos emigraron a Israel, incluidos 136.000 judíos desplazados de Europa. Otros judíos desplazados emigraron a los Estados Unidos y a otros países, poniendo fin a los campos para judíos desplazados, que cerrarían en 1957 de manera oficial. La consecuencia final de este genocidio devastó a la mayoría de las comunidades judías de Europa y eliminaron por completo a cientos de comunidades judías de la Europa oriental ocupada. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Coméntalo con nosotros en la caja de comentarios. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima.